Hoy quiero compartirles la importancia de congregarnos, porque no es lo mismo que vengamos a que no vengamos. ¿Por qué? Porque donde Dios está, Dios se mueve, y donde Dios se mueve, Él se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta, algo que vos no podés hacer nunca en tu vida, Dios lo hace de un momento a otro. Semanas es un acto de obediencia. A la iglesia no tenemos que venir cuando estamos bien. A la iglesia hay que venir cuando estamos mal y cuando estamos bien, cuando estamos en victoria y cuando estamos en derrota, cuando estamos solos, cuando estamos fortalecidos o cuando estamos cansados. Hay que venir siempre. Justamente por eso siempre hablo de lo mismo, que hay que tener cuidado de lo que uno escucha en las redes sociales, de lo que uno habla, de lo que uno escucha de las prédicas, porque ahora se está levantando como una generación que te dice que no hace falta congregarse. Pero cuando uno lee la Biblia, la Escritura, se da cuenta lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. No tenemos que dejar de congregarnos, porque aquí se manifiesta el poder de Dios, como nos dijo recién Nancy. Se manifiesta el poder de Dios, como dije recién de otro hermano que estaba ahí parado y que estaba mal y de repente se fue a su casa bien. Él vino mal, él estaba mal, pero vino a la iglesia y se fue bien. ¿Por qué? Porque en la iglesia se manifiesta el poder de Dios. No venimos por rutina, venimos porque Dios está aquí. Por eso hoy quiero hablarles de por qué es importante congregarnos. Quiero exponer dos razones por las cuales el cristiano debe separar un tiempo diligente y tener un compromiso para congregarse. Congregarnos es muy importante. Es reunirnos con el resto de los hermanos, que es de gran bendición. Es unirnos a Cristo y unirnos con los hermanos, como estamos haciendo, que oramos y le proclamamos una palabra a uno y le proclamamos una palabra a otro y lo abrazamos y le decimos no estás solo. Muchos de nosotros llegamos así a la iglesia solos, pero viene una palabra. Congregarnos es experimentar el poder de Dios, el afecto de Dios, la comunión con la palabra de Dios, es recibir ayuda, fortaleza, consuelo, empatía, orar unos por otros. Nos reunimos y nos congregamos para adorar y para recibir de parte de Dios. Por eso este texto es en el libro de Hebreos, ¿sí? Los hebreos que son judíos, los judíos supuestamente jamás se iban a convertir al cristianismo, pero hubo un grupo que se había convertido, que le había dado el corazón a Cristo. Habían entendido que la salvación no venía solamente por las leyes, sino que venía por medio de Cristo, que había cumplido toda la ley. Pero ¿qué estaba pasando con estos hebreos? Se estaban quedando sin ánimo, sin ganas. Se estaban desviando de la verdad, como vos y yo somos tentados todas las semanas, a creer que tenemos, por ejemplo, otros lugares a donde ir. ¿Y qué pasaba con ellos? De repente, por las luchas, dejaron ¿de qué? De ir al culto, de ir a la iglesia, de escuchar la palabra, de estar con los hermanos. Hermanos, si no estamos con los hermanos, estamos con otras personas. Y si no escuchamos la palabra, escuchamos otras cosas que no nos van a hacer bien, nos van a hacer mal. Y cuando nos escuchamos a nosotros mismos, empezamos ¿a qué? A hundirnos más en la tristeza, a hundirnos más en la angustia. Y por sobre todo, cuando no escuchamos a Dios, empezamos a dudar de Dios. Y hoy quiero hablarte de esta verdad para que vos sepas lo importante que es el congregarnos. Estos hebreos ya estaban quitando sus ojos de Cristo, estaban dudando que Moisés era más grande que Cristo, que los ángeles eran más grandes que Cristo. Por eso, si vos lees el libro de los Hebreos, el que escribe el libro de los Hebreos, empieza a argumentar por qué Cristo es más que Moisés, por qué Cristo es más que los ángeles, por qué Cristo es más que la ley, por qué Cristo es mucho más
de todas las cosas. Es importante que lo leamos, porque es una verdad absoluta. Ahora, debemos saber que cuando nos congregamos, Dios se manifiesta. Esta es la primera razón que te quiero dar en esta mañana, que Dios se manifiesta. Sabemos que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todos lados, ¿no? ¿Sabemos que Dios está en todos lados? En todos lados a la vez. Por ejemplo, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, miren lo que dice. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dios está mirando ahora toda la tierra. Nos está mirando a nosotros, los que se están congregando en otro lugar. Está mirando las necesidades de los hermanos que están en otro lugar y los va y los bendice a ese lugar. Y está mirando las necesidades de acá y de otra iglesia y la iglesia de otro país. Y a todas las iglesias las visita porque Él puede estar en todos lados. Dice, sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice el Salmo 139:7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me puedo ir que no estés? Está diciendo esto. ¿Dónde me puedo esconder que no me encuentres? Porque vos estás en todos lados. ¿Sí? Proverbios 15:3 lo vuelve a reafirmar, que dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Esto significa que Dios es omnipresente. Dios está en todos los nacimientos. Dios está en todos los fallecimientos. Dios está en todo lugar, mirando, escuchando el corazón de la gente, de las personas que están con dolor. Dios está en este momento con los niños que no tienen para comer en África. Está escuchando el corazón. Y a la vez está escuchando tu corazón hoy, que tenés para comer, que tenés para dar. Y está escuchando tu problema, porque Dios escucha todas las cosas. Dios es omnipresente. Ahora, tan cierto como que Dios está en todo lugar, la verdad es, escucha esto, que Dios no se manifiesta en todo lugar. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Un ejemplo de eso es, cuando estudiamos la Biblia encontramos que Dios estaba presente en toda la historia bíblica, pero se manifestó no en todos los lugares, sino en aquellos que Él escogió. Uno de ellos era el altar donde se manifestaba. Un altar, ahí Dios se manifiesta. También un ejemplo es el tabernáculo, es lo que hizo Moisés en el desierto. ¿Sí? El tabernáculo tipificaba la presencia de Dios acompañando a su pueblo de acá para allá donde iban. Era Dios queriendo acompañar a su pueblo y para eso hizo el tabernáculo. Y si bien el tabernáculo estaba ahí y todo el campamento estaba alrededor de esa tienda, de ese lugar, Dios se manifestaba en el tabernáculo, no en la casa de Moisés, porque Moisés tenía coronita y Dios se manifestaba en el tabernáculo. ¿Y esto qué nos habla? Que Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. ¿Por qué a Nancy no se le fue el dolor de cabeza cuando oró a la mañana en su casa? ¿Por qué al hermano no se le fue los malos pensamientos cuando oró en su casa o en la semana por la situación que tenía, pero cuando vino acá y Víctor le habló o lo abrazó un hermano o lo abrazó Nancy o te dijeron algo, cambió? Porque donde dos o tres se reúnen, ahí está el Señor. Por eso es importante el congregarnos. Si no fuera importante, no estaría en la Biblia. Ahora, hay una corriente que se quiere levantar y es que no te congregues, que te congregues virtualmente, que no hagas el esfuerzo de venir a la iglesia. ¿Y qué va a pasar? Que en tu casa no va a cambiar nada, vas a recibir una palabra, vas a apagar la televisión, la computadora y no vas a abrazarte con ningún hermano, no vas a recibir ánimo de nadie, nadie se va a importar por tu vida, nadie te va a preguntar cómo estás, nadie va a saber nada de vos y va a venir el enemigo a susurrarte, ves que estás sola y encima vas a la iglesia y nadie te escribe. Y cuando te escriben uno se pone mal porque piensa, yo por eso hermanos no le escribo a los que no vienen a la iglesia. ¿Saben por qué no les escribo? Tendría que hacerlo, el pastor tiene que ir a buscar las ovejas, ¿no?
pero yo oro por ustedes porque las primeras reacciones son, no fui y me escribió. ¿No? Y se sienten mal. No, yo sinceramente les escribo porque los quiero, porque quiero verlos bien. ¿Y saben por qué estoy acá yo, hermano? ¿Por qué estoy acá parado? ¿Por qué tengo mi familia? ¿Por qué Dios restauró mi casa? ¿Por qué Dios le da la fuerza que le da a Emilce? Y ustedes lo conocen, porque estamos plantados en la casa del Señor. No porque somos los pastores, porque no venimos plantados ahora que somos los pastores. Venimos plantados en Cristo hace más de 25 años. Y tuvimos miles de tentaciones para irnos, para hacer nuestra vida, para decidir otra cosa. Pero si hay algo que nos enseñaron bien y que te quiero enseñar esta mañana, es que Dios no se manifiesta en todos lados. Dios se manifiesta donde Él eligió manifestarse, que es su iglesia, es su casa, es la congregación donde Él se manifiesta. Si queremos ver cambios, solo no se puede. Y es una gran victoria y es algo muy bueno que nosotros entendamos que tenemos que ir donde Él quiere que vayamos. Mientras más vengas, más domingos, vas a ver que Dios va a ir obrando. Mientras más recibas la palabra que Dios te va hablando, vas a ver que Dios va a ir manifestándose. Por ejemplo, en el tabernáculo, en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 y 14, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. ¿A qué iban a la casa del Señor? A dar gracias al Señor, a alabar, a adorar, a dar gracias. Dale gracias por lo que no tenés, dale gracias por fe, dale gracias por lo que Dios va a hacer. Dale gracias porque hoy estás con tu familia unida, porque no sabes si el año que viene vas a estar unido a tu familia. Es algo normal, es algo natural, pero parece que no, porque cuando vienen las luchas y ya no lo tenés. ¿Vieron que muchas veces cuando perdemos algo lo valoramos más que cuando lo tenemos? Hay que valorar ahora lo que tenemos, no esperar a perderlo. Si tenés hoy comunión con Dios, valorala, buscala. Y dice, para alabar y dar gracias al Señor iban al templo. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, dice de un momento a otro, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y miren lo que dice ahí, dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué pasa cuando vamos a la casa del Señor, alabamos, cantamos, glorificamos su nombre? Se llena la casa de su presencia. Hermano, lo que Dios está haciendo parece que no está haciendo nada, ¿no? Pero está haciendo. Un muchacho el otro día, ¿sí?, contó que la semana pasada estaba cantando acá, alabando, o estaba escuchando la música, y dice que sintió algo en su corazón que le daba ganas de llorar. ¿Quién es ese? Es el Espíritu Santo que está. Te estoy tocando. Es el Señor que llena su casa con su presencia. Entonces, esa reunión de repente cambiaba de forma porque se presentaba Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se presente? Porque es verdad, venimos a la casa del Señor, pero hay que venir con hambre, con anhelo de querer más de Dios, con anhelo de buscar más, en ayuno, en desesperación, en oración, en clamor. Y cuando venimos de esa manera, es cuando Dios se empieza a manifestar de otra manera. Dios se manifiesta no en cualquier lugar, se manifiesta en la congregación. No sé por qué, pero a Dios le encanta que estemos juntos. No sé por qué, pero a Dios le encanta que aunque seamos diferentes, estemos acompañándonos unos a otros. No sé por qué, que Él es el Todopoderoso, pudiendo tener una relación personal individual como la que podría tener, también nos dice, sí, quiero tener una relación individual, pero quiero que tengamos una relación con todo el pueblo. Y cuando estamos con todo el pueblo, algo pasa. Somos edificados con el solo hecho de vernos. Y nos preocupa, por lo menos a mí, cuando no los veo. Porque sé que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Lo sé.
y oro por tu vida en la semana. Y tengo que orar más por vos, pero vos tenés que orar también para que Dios haga esa obra. Miren, otros textos confirman lo que estoy diciendo. En el Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú habitas donde tu pueblo está, donde tu pueblo te alaba, donde tu pueblo te busca. Ahí es donde Dios habita. No habita en otro lugar. Escuchen, hermano, utiliza la palabra habitar, vivir, convivir, estar. No utiliza yo los visito. ¿Podría poner eso? Sí, yo los visito. Cuando me alaban, yo los visito. Voy de visita. Voy, me pongo algo lindo, entro, disfruto y me voy. No dice que Dios nos visita, Dios dice que Dios habita. El Salmo 84:10 dice: un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero de la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué decía el salmista? Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que estar en la casa de los perversos. Sí, que tienen todo. Ay, sí, qué lindo, que todo es apariencia. Este hombre, este salmista decía: yo solamente quiero un día en tus atrios. Dice, miren lo que pasa en el Nuevo Testamento, porque ese es el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos al Nuevo Testamento. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 1, ustedes lo conocen. Versículo 13 dice: entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Quién eran estos? Los apóstoles. Estaban en el aposento alto. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, no solamente oración, oración y ruego. Y ahí cuando empezamos a leer la Biblia decimos, por eso funcionaba, porque ellos oraban y rogaban. Oración y ruego, amén. ¿Y qué dice? Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y cuando llegó, capítulo 2, versículo 1, dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Tomando mate, uno en la plaza, el otro estaba en el centro, otro no. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá siempre apuntamos a la parte donde Dios, el Espíritu Santo, se derrama, pero el Espíritu Santo no se hubiese derramado si no estaban juntos en el lugar correcto. ¿Y qué tiene la iglesia de hoy que hacer? Estar en el lugar correcto y orar unos por otros. Dios no se manifestó en la casa de uno y en la casa del otro y en la casa del otro. Eran los apóstoles, hermano. No eran cualquiera, eran los apóstoles. Y sobre ellos Dios iba a edificar a su iglesia. Pero había otra vez la palabra obediencia, que tenemos que incorporar a nuestro corazón. Obediencia. Este es otro ejemplo de que cuando estaban unidos, Dios los visitó. ¿Los visitó en su casa? No, los visitó donde Dios dijo que los iba a visitar. ¿Y saben cómo estaban los apóstoles? Tenían un miedo, ay, 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 porque los estaban buscando para matarlos como mataron a Cristo. Pero sin embargo, el miedo no los condicionó, sino que los hizo unirse más. Sí, hermano, cuando nos unamos más y cuando pasemos más tiempo juntos, y algunas cositas no te van a gustar de mí, y amigo, algunas cositas no te van a gustar de vos, pero no estamos para que nos gusten las cosas nuestras, estamos para hablar, para llenarnos de Dios, y esa presencia nos va a transformar, nos va a ayudar,
Cuando estamos reunidos los matrimonios, escuchamos la experiencia de otro matrimonio y qué pasa y la aplicamos a nuestro matrimonio y es una bendición porque el hermano que sufrió, que lloró, que oró, que se amargó, que se entristeció, te dice, ¿sabes lo que tenés que hacer? ABC. Y vos lo aplicás y de repente tu esposo cambia, tu esposa cambia. ¿Por qué? Porque el hermano pasó por esa área y Dios utilizó toda la experiencia de ese hombre, de esa mujer, y cuando nos congregamos y lo podemos compartir es una bendición. Que el diablo te quiere robar. El diablo te quiere robar esas bendiciones, por eso no quiere que seas parte de la iglesia. Hermano, hay una corriente, perdón que utilice esta corriente, una moda. La iglesia que vemos no es la iglesia que Cristo quiere levantar. La iglesia que Dios quiere levantar es una iglesia unida, desesperada por el Señor, no para algunas cositas, no para buscar emociones, sino para que cause una transformación. En Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31, tengo muchos versículos, por eso voy rápido. Dice lo siguiente, otra etapa de los apóstoles, donde ya estaban llenos del Espíritu Santo y estaban predicando, pero que cuando empezaron a predicar, se levantaron otros a perseguirlos. Y dice la palabra de Dios que luego de que los azotaron, les pegaron, los maltrataron, ellos se volvieron a reunir y estaban en un lugar ahí hablando. Y dice, y oraron y dice, ahora Señor, mira las amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Y dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Con qué nos quedamos? Con que el lugar tembló. Yo quiero que el lugar tiemble. Yo quiero ver la mano de Dios. Yo quiero ver las lenguas. Quiero sentir el fuego. No. No estamos hablando solo de eso. Para que el lugar tiemble, tenemos que venir todos. Para que el lugar tiemble, tenemos que estar todos unidos. Para que el lugar tiemble, tenemos que orar unidos en oración. Y dice que cuando ellos recibieron el segundo toque del Espíritu Santo, porque era el segundo, el primero fue el Pentecostés, y se ve que la cosa estaba difícil, por eso tuvo que venir el Espíritu Santo de nuevo. ¿Y dónde fue el Espíritu Santo? ¿Fue al Starbucks? ¿Fue a Grido? ¿Fue a, no sé, acá? ¿Dónde fue? ¿Al McDonald's? ¿Dónde fue? ¿Al DOT? ¿Al shopping? No, fue al lugar donde estaban congregados. Y lo que les dio fue la llenura del Espíritu Santo para que vuelvan a hablar ¿con qué? Con denuedo la palabra de Dios. Los apóstoles se sentían intimidados en la tarea, pero ellos se reunieron. Pidieron, estuvieron juntos, buscando de Dios, y cuando hubieron orado, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y volvieron a tener denuedo. ¿Cuántos acá tienen denuedo? ¿Cuántos se quedaron sin denuedo? ¿Cuántos ya no fluye, no está el amor? El amor, porque tengo contra ti que te has olvidado del primer amor. Yo conozco tu fuerza, yo conozco tus obras, que no te aguantás a los mentirosos, pero tengo contra ti que nos hemos olvidado del amor de Dios. Hermano, el Señor sabe todo. Dejémosle de dar tanto lugar a los problemas y empecemos a darle lugar a Dios y vamos a ver que ese Dios poderoso puede con todos nuestros problemas. Estás muy enfocado en los problemas, estás muy enfocado en las necesidades, estás muy enfocado en lo que no tenés. ¿Por qué no mirás al cielo y decís, ¿en qué me tengo que enfocar? Lo que Dios te está dando una oportunidad, y yo siempre, ustedes lo saben, como pastor, yo no le obligo a nadie a hacer nada. Hay un lema, algo que Dios puso en mi corazón: yo sirvo con los que quieren servir. Todo el que quiere servir va a servir a medida que crezca, que avance. No tengo grupo, no tengo elegidos, tengo hermanos que
hermanas que tienen la carga y nos acompañan, pero no es mi carga, es la carga que el Espíritu Santo pone en tu corazón para edificar su obra. Y Dios nos está dando la oportunidad, la honra de poder servirlo a Él. Porque muchas familias vendrán del este, del oeste, del norte y del sur. Por eso es importante congregarse. Porque el diablo te trata como una hormiga, te trata como una basura, te trata como algo insignificante, pero cada vez que venís a la iglesia, Dios te trata como un rey, como un sacerdote, Dios te trata como alguien con autoridad, alguien que quiere respaldar. Y te vas a tu casa diciendo, yo tengo autoridad, Dios está conmigo, yo no estoy solo, no estoy sola. Cuando yo oro, Dios me escucha, sin embargo, si no te congregaste, te quema la cabeza. Por eso es tan importante, cuando venimos a la iglesia, Dios se manifiesta en nuestros corazones, dándonos paz, dándonos consuelo. Cuando venimos a la iglesia, recibimos de Dios. Cuando venimos a la iglesia, nos vamos liberados, renovados. Hoy Dios puede tocar nuestra vida, hoy, ahora. Dios puede llenarnos de su presencia. Pero algunos de nosotros ya estamos llenos. Y no de Dios. Estamos llenos de nuestros propios caminos. Estamos llenos de nuestra tristeza, de nuestra angustia, de nuestra depresión, de nuestros no puedo, de nuestra falta, de nuestras culpas. ¿Cómo Dios puede llenar algo que ya está lleno? ¿Viniste con hambre para recibir hoy? ¿Viniste con anhelo de llenarte de Dios? ¿Viniste con hambre de Dios hoy? ¿O estás lleno? Tristemente, hay personas que se han olvidado esta verdad. Por eso no se congregan. Y si lo hacen de forma superficial. Y el resultado de este tipo de actitud es que se privan ellos mismos y su familia de la manifestación poderosa de Dios en sus vidas. Dios no te va a decir, por favor, vení a la iglesia. Dios ya te llamó. Ahora vos ya sabés dónde es el meeting point, el punto de encuentro. Ahora, la segunda razón importante para congregarte es que cuando nos congregamos, Dios usa a su iglesia para nuestra transformación. La iglesia no es un lugar lleno de hermanos, la iglesia es un lugar lleno de dones, del fluir del Espíritu Santo. La iglesia es un lugar lleno de hermanos llenos de Dios, donde cuando estamos llenos de Dios, nos vamos con la preocupación y la carga y la oración de cada uno, de que ninguno se pierda. La iglesia no es un lugar de hipócritas. La iglesia no es un lugar frío, como nos quiere convencer el mundo o otra gente que se apartó de la iglesia. La iglesia es un lugar donde Dios eligió para manifestarse y para transformarnos. Lo que pasa es que cuando Dios empieza a transformarnos, te meten en lavarropa y te pones centrifugado y empezás a dar vuelta y no sabes para dónde ir. Y Señor, ¿y qué pasa? Claro, tenés que decir, Señor, ¿qué hago? Porque no sabes para dónde ir. Y Dios te empieza a limar. ¿Cuántos saben lo que es la lima? Y Dios te empieza a limar y empieza a sacar todas las cosas que no son y no te van a ayudar para restaurar tu casa, para ser bendecido, para restaurar tu carácter y tu corazón. Por eso es importante saber que la iglesia no es, ay, nos encontramos un ratito. No, la iglesia ahora están recibiendo vida. Y alguno de ustedes está recibiendo corrección, exhortación, profundidad. ¡Bienvenido! Porque es la manera que el Espíritu Santo te dice, te amo y no quiero que te pierdas. Tengo un futuro, tengo dones, tengo capacidades que no son para que te las guardes en un cajón, son para que las pongas por obra. Porque mucha gente va a venir a la iglesia cuando vos te levantes. Mucha gente se va a salvar y va a ser transformada. ¿Querés ser transformado?
Por eso Dios está permitiendo tantas cosas, tantas. Y también está permitiendo todas esas cosas para que te des cuenta que Él es el único que te saca. Él es el que saca del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y a muchos de nosotros nos está retorciendo, nos está permitiendo que vivamos y que decidamos de una vez por todas si vamos a seguir a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y su mente, o nos quedamos ahí naufragando en el mar de la espiritualidad, que no llegamos a ningún lado, que no tenemos ningún proyecto, ningún propósito, ni ganas de servir a Dios. Ese no es Dios, hermano. Dios es un Dios de verdad. Dios es grande y poderoso. Cuando Él habla, toda la tierra se somete a Él. Pero con sus hijos no sucede eso. Por eso cuando nos congregamos, Dios utiliza su iglesia, como pasó el domingo, para perfeccionarnos. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiera, hermano, Dios me conceda ver tu vida en la plenitud y en la estatura de Cristo. Este mundo, la corriente, nos invade con el materialismo, con el tener. Cuando lleguemos al cielo, todo lo que hemos esforzado va a quedar ahí. No digo que no se esfuercen para mejorar, mejoren, avancen, pero dale algo al Señor. Dale el diezmo de tu tiempo al Señor día, por lo menos para buscar a Él. Si son 24 horas, por lo menos dale el diezmo de tu horario. 2 horas 40 minutos para poder buscar a Dios. Y yo te puedo asegurar que en un mes, si le dedicas 2 horas 40 minutos y solo vas a venir a limpiar, vas a venir a evangelizar, vas a venir, ¿por qué? Porque el fuego va a empezar a arder en tu corazón. ¿Qué obligación y qué responsabilidad tenemos? Dice Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo Dios quiere hacer el cuerpo? Que se ayudan mutuamente. Ayer estábamos comiendo en la invitación que nos hizo Víctor y en un momento Diane dice: hay veces que tenemos que aprender a pedir ayuda. Hay veces que tenemos que aprender a decir necesito del otro. Porque así es donde se edifica la iglesia. Los modelos que vemos en el mundo no llegaron donde llegaron porque su capacidad y su potencial. Llegaron porque alguien los ayudó. No se crean el cuento de Disney que la vida es toda alegre, feliz. No es así. Es más, el creador de Disney hizo a Mickey Mouse. ¿Se acuerdan? ¿Lo saben? Ya estaba en la lona, estaba fundido, hizo su último dibujo en el sótano de donde vivía, porque le encantaba dibujar, y dibujó a Mickey. Y desde ese momento que él estaba mal, creció algo. Ahora en la Biblia nos enseña el Señor a que nos ayudemos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Tu vida es necesaria para el reino de Dios. No te ausentes, no te distancies. Alguien podés ayudar. Hay veces que no hace falta textos, no hace falta palabras. Hace falta un abrazo. Hace falta que alguien se preocupe por alguien. Por eso la Biblia dice, y vuelvo a Hebreos capítulo 10, versículo 25. No nos dejemos de congregar.
porque el día del Señor se acerca. Es que saben una cosa, hermano, el diablo nos miente de que tenemos que ser perfectos para venir a la iglesia, ¿no? No, esta semana cometí tantos pecados. Todos cometemos pecados. Pero acá venimos para recibir sanidad, para recibir salud, para recibir vida. Por eso es importante, como te dije, venir a la iglesia porque Él se manifiesta, no en todos los lugares, se manifiesta aquí, en su casa. Congregarte, porque cuando nos congregamos, Dios utiliza a la iglesia para nuestra transformación matrimonial, familiar, personal. Amén. Dios quiera que Dios nos dé la dicha de poder un día, como soñamos, como queremos, no crecer para hacer una iglesia grande, porque es una gran responsabilidad, sino de que tu familia, mi familia se convierta, cambie. Que vuelva a arder el fuego que nos fue entregado. Dice que cada uno, cuando fue el libro de los Hechos, dice que cada uno recibió fuego. Había sobre su cabeza. Hay fuego sobre tu vida. Aunque el diablo te mienta. Por eso, en este tiempo y en estos momentos, Dios nos edifica y nos recuerda que Él nos llamó con amor eterno para manifestar su poder. Yo quiero ver a cada uno de ustedes, me encantaría poder sentirse honrados porque Dios los llamó. No te llamó solamente para cambiar tu vida económica, para sanar tu corazón. Te llamó para que vos ayudes a sanar a otros. Te va a doler sanar a otros. Vas a estar solo, vas a estar sola. Pero nunca dejes de escuchar lo que Dios tiene para decirte. No pidas acá adentro. No busques en tu familia. Porque desde que llegó Cristo, hoy Él es el centro de tu palabra y de tu corazón. Por eso los animo a congregarse. Sé que cuesta, pero es una vez por semana, un domingo, 2 horas por semana, donde te vas de acá totalmente cambiado, donde tu familia se pone contenta porque te congregas, donde tus hijos se encuentran con Dios. ¿Le querés dar un futuro a tus hijos? Pero un futuro que no le falte nada, llenalos de Dios, porque Dios lo va a llenar todo. Dios es el único que puede llenarlo todo. Gloria a Dios. Vamos a orar.